Saludos y bienvenidos, esto es Enfoque, un espacio informativo para el análisis y el debate sobre la actualidad mundial, aquí en Hispan TV. Y hoy nos vamos a ocupar de un tema muy mexicano, la transformación del gigante estatal de los hidrocarburos Pemex y la reforma energética propuesta por el telegénico presidente Enrique Peña Nieto. Minutos después de que el mandatario mexicano presentara su iniciativa de reforma energética para poder cambiar la Constitución, los artículos 27 y 28, y así permitir la participación privada, los partidos de izquierda, incluidos algunos de sus socios, rechazaron frontalmente la propuesta por considerarla un proceso privatizador en toda regla. Para hablar de todo ello nos acompaña en el plató de Enfoque la periodista mexicana Lourdes Tello. Ella es corresponsal y colaboradora de varios medios en su país. Bienvenida. Muchas gracias, un placer estar aquí. También está con nosotros, al lado de Lourdes, en este programa, Everardo Pérez. Él es miembro de la plataforma Yo Soy 132 en Madrid y además es doctorando en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Sí, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Y pues vamos a entrar en materia, vamos a hablar de este tema porque uno de los argumentos principales para esta reforma de Pemex es que la empresa está quebrada, que no hay utilidades, que además esto hace muy difícil pues seguir adelante la empresa y por eso es necesario la apertura a capital privado y sobre todo capital extranjero. La pregunta es ¿verdad? ¿Es cierta esta quiebra de Pemex? Pues me da a mí que no. Creo que lo que en realidad le pasa a Pemex es que creo que ha entrado en un bucle, digamos, todas esas ganancias, o sea, Pemex produce al día 3 millones de barriles de petróleo, o sea, eso es muchísimo, está clasificada por Forbes, creo que es la octava petrolera más importante del mundo. ¿Esto qué significa? Que realmente lo que le pasa a Pemex es que todas sus ganancias, que son miles y millones de dólares o de pesos mexicanos, lo que pasa es que van a impuestos. Sí. Casi el 60% de las ganancias de Pemex van a impuestos. ¿Qué significa eso? Que esos impuestos luego se le quitan a Pemex lo que produce, que Pemex luego no pueda reinvertir, por ejemplo, en modernizarse. Ese es uno de los problemas que tiene, pero no sería una quiebra real la de la empresa. Y en esas cifras, porque se dan unos datos a los mexicanos y otros datos fuera, creo, ¿verdad? ¿No? Claro, sí. Para continuar con lo que nos dice Lourdes, para situarnos un poco, sí. México se sostiene de Pemex y de las remesas que vienen de Estados Unidos. Entonces, una empresa que está en declive no podría aportar un tercio del presupuesto nacional. El 30% del presupuesto. Sí. Entonces, digamos, no es que estén en un declive como lo están diciendo, sino que es potente, tiene esta cuestión de los impuestos, pero aún así, cuando todo esto que se le retira de los impuestos, también buena parte va para la infraestructura social. Entonces, digamos que Pemex está apoyando tanto por la producción de crudo que está teniendo, pero también de esos impuestos que le quitan, está aportando a que crezca el país, digamos, que se interno. Y ahora tendríamos que pensar entonces, y quiero preguntarles, ¿qué supondría esa reforma de Pemex? ¿Qué supondría que se aprobara y se privatizara o se abriera el capital extranjero? La propuesta de reforma energética de Enrique Peña Nieto, hay varias propuestas, sí. Están otros partidos, como el Partido Acción Nacional, sí. La del PRD, y entonces, para centrarnos en la de Peña Nieto, lo que busca es reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. En el 27 lo que dice es que Pemex es una empresa 100% mexicana y solo puede estar, solo tiene que estar en manos de mexicanos, ¿no? Lo que busca esa reforma es abrir y acceder a que las empresas puedan acceder a contratar con Pemex. Eso es, por una parte, el artículo 27, y por otro, el 28 dice que hay ciertos monopolios, como el de Pemex, como el de los petróleos, que sí son válidos en México, y lo que busca es quitar ese párrafo y abrir que ese monopolio no sea tan así y que se pueda, obviamente lo que busca es pues, abrir a la inversión privada y extranjera. ¿Y qué significaría eso a la sociedad mexicana, Everardo? De entrada, grabaría la sociedad mexicana porque eso que se quita, eso que dejaría de contribuir Pemex, se subiría en los IVA de lo que consume la sociedad, ¿no? Por un lado. Es decir, eso que ya no estaría produciendo Pemex regido por el Estado,
se tendría que sustituir por el IVA a alimentos, a medicinas y a la cultura, por un lado. Y por el otro, esto también va sobre los sindicatos. Es decir, aunque hay un problema de corrupción muy fuerte en Pemex, la cuestión es que los contratos colectivos se quitarían, entonces muchos de los derechos que se han ganado en México todo este siglo XX se acabarían. Vamos a hablar más adelante de esos sindicatos, de esos temas de corrupción también, que además enlazan con el jefe del sindicato petrolero mexicano. Pero por ahora vamos a ver de qué está compuesta esta reforma, a qué tocaría, e incluso tocaría a una nacionalización que se hizo en 1938 por el propio presidente Cárdenas. Y es que la propuesta de reforma energética de Peña Nieto prevé cambios constitucionales para hacer, según dice él, más atractivo el sector a la iniciativa privada y permitirla participar en su modernización a través de contratos de utilidad compartida. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden explotar y extraer crudo y gas. Ese momento. Los partidos de la izquierda mexicana se oponen frontalmente a esta reforma, pero paradójicamente es el opositor partido de Acción Nacional, PAN, quien apoya esta reforma. Eso sí, le exige a Peña Nieto que vaya más allá, que sea más dura. Extraños compañeros de viaje hace este negocio del petróleo. No, me parece que es muy claro. Desde que terminaron las últimas elecciones para presidente de México, sí, ilegítimas y muy criticadas, lo primero que se hizo fue el Pacto por México. Es decir, el nuevo gobierno sentó a los partidos y les dijo, aquí están los acuerdos que ustedes van a acordar. Entonces, no es, digamos, no se entiende que el PAN vaya a la pareja con el PRI para apoyar este tipo de iniciativas. Y la exigencia que hace Lourdes de que sea más dura esta reforma, porque ellos también tenían su propia propuesta de reforma. Claro, la propuesta de reforma del Partido Acción Nacional realmente lo que busca es que se hagan concesiones, que es una palabra tabú, digamos, en toda esta reforma que Enrique Peña Nieto ha evitado. No quiere concesiones, sino abrir a las empresas privadas que puedan, en el tema de la extracción de crudo, pues participar. ¿Qué pasa? El PAN lo que quiere es que haya un mayor beneficio para las empresas, que se abra completamente el mercado, como en un mercado capitalista, pues bueno, nosotros tenemos petróleo, pero ¿qué pasa? Que es que lo que se busca es que las empresas participen de los beneficios. No es que Pemex les pague, gracias por aportar este costo, esta tecnología, te pagan efectivo tanto. Lo que realmente quiere el Partido de Acción Nacional es que las empresas, en función del petróleo que se extraiga, cobren. O sea, que lo que hace que igual terminan como en Colombia con Ecopetrol, que cede la explotación, cede los pozos y termina comprando gasolina después. Correcto. Y ese es el peligro que realmente tiene la reforma del Partido de Acción Nacional. Pues fíjense que otro de los que se manifestó en contra de esta situación es Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral y fundador del Partido de la Revolución Democrática PRD. Ha pedido este lunes la celebración de una consulta ciudadana y asegura que para maximizar la vida de la industria energética de México no son necesarios los cambios constitucionales. Su padre, Lázaro Cárdenas, fue quien nacionalizó el sector en 1938. ¿Por qué sería tan grave esta reforma constitucional, Lourdes? ¿Por qué es tan grave ya no la reforma sobre Pemex, sino de los dos parágrafos de la Constitución? Pues porque realmente entra dentro de ese sentimiento nacional que tenemos los mexicanos, que como tú decías, Lázaro Cárdenas, yo creo que es el presidente que ha tenido más aceptación en todos los niveles sociales cuando hizo esa expropiación petrolera, porque México realmente estaba viviendo, los trabajadores del petróleo en aquella época estaban viviendo unas condiciones deplorables. De hecho, las petroleras, sobre todo americanas y inglesas, lo que directamente fueron no pagarles a sus trabajadores. Entonces, a raíz de esa expropiación petrolera, de esas injusticias que había en México, lo que produjo fue ese sentimiento nacionalista del petróleo es de los mexicanos, es nuestro. ¿Qué pasa? Que lo que busca el PRD es que no se modifique pues esas ciertas condiciones que ya se habían pactado en el 38. Y esa poder moral, o valor moral que tiene al ser hijo de Lázaro Cárdenas, sí le avala a Cuauhtémoc Cárdenas para este proceso, para esta solicitud de consulta popular. Lo avaló hasta cierto punto, pero es que desde el gobierno de Fox, Cárdenas ha venido negociando, salió un poco, más bien salió de la izquierda y ha venido negociando con los partidos que están en el poder. Y entonces, más bien, esta consulta a la que llama Cuauhtémoc Cárdenas, parece más que es una legitimación de lo que se va a venir
¿no? Porque Cárdenas ha estado negociando con los gobiernos previos desde hace mucho tiempo. Lo que busca el PRD es una consulta ciudadana, una especie de referéndum que no es vinculante, que pues, como decía Gerardo, realmente pues quiere esa aceptación popular desde mi punto de vista, pero que en el fondo no es vinculante, es decir, y de hecho el PRD sí acepta los contratos privados, no en extracción, o solamente pues en distribución y en otras actividades menores dentro de lo que es la industria del petróleo. Lo que sí es cierto es que Pemex está agobiada por los escándalos de corrupción, los accidentes mortales, una caída en la producción de crudo y los costos crecientes que impactan en la salud financiera. Estos hechos han dado acaso al gobierno del PRI ese aire que necesitaba y la disculpa para poder sacar adelante la propuesta. De alguna manera, no es muy casual que ocurra todo esto al mismo tiempo. Claro, no es casual porque además las dos, ya como mencionó Lourdes, o sea, el 27 y el 28 se refieren a petróleo y a electricidad. Sí. Hace unos años ya vimos qué pasó con la Comisión Federal de Electricidad. Igual hubo apagones, sin explicación, se le demeritó mucho y de repente la tronaron, ¿no? Pemex es más fuerte, entonces no es, digamos, sí se explican que este tipo de ataques se den cuando se dé la reforma, porque además en la historia de Pemex ha habido accidentes, ¿no? Ha habido un derrame petrolero en el Golfo, ha habido explosiones, pero de todo eso tenemos explicaciones. Esto último que pasó hace unos meses de la explosión en las instalaciones de Pemex, no tenemos explicación, nadie nos está quedando dudar, y sí se empujó mucho el desprestigio de lo que pasa en Pemex, ¿no? Lourdes, parece sospechoso todas estas cosas al mismo tiempo, a la vez, accidentes, casos de corrupción, que sí los hay, pero como que todo se herede. Claro, yo creo que lejos de esas, a lo mejor, teorías de conspiración que por ejemplo, rondaron en torno a la explosión de la torre de petróleos mexicanos, realmente lo que tenemos que hablar es pues de ese afán del presidente de decir, tenemos un mastodonte que se nos ha venido encima, que ya no hay forma de mantenerlo, cuando en realidad, ok, es un monstruo, a nivel económico es un monstruo, pero ¿qué pasa? Tenemos que ese monstruo tiene 150.000 trabajadores, que soporta una cantidad millonaria de pensiones y que es más, de esos 150.000, 50.000, dentro de pocos años van a estar cobrando ya su pensión porque son viejos, hablando mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un Pemex que está obsoleto en algunas instalaciones, que tiene pues una gran cantidad de trabajadores que no sabemos, que está ahí en una nebulosa, ¿no? No sabemos cuánto cobran, hay mucha falta, hay poca transparencia en Pemex, está el tema del sindicato. Entonces todo eso que dice el gobierno es que Pemex está para el arrastre, necesitamos comprar tecnología, necesitamos que otros vengan y nos modernicen. Lourdes, precisamente además has tocado un tema que voy a plantearles ahora a los dos, y es que llama la atención especial la situación del líder del Sindicato de los Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Este señor se llama Carlos Romero Duchamp, ¿no? Él es además senador de la República, miembro del Partido Revolucionario Institucional del PRI, no estoy equivocado, ¿no? Y además tienen entre el partido y todos estos en nómina a 200.000 empleados. ¿Qué hay de cierto en esos sueldos millonarios de los varones sindicalistas y también en la financiación ilegal de los partidos y en campañas sobre todo del PRI? Hubo el Pemex Gate, que le llamamos en México en la elección del 2000, porque se dice que 500 millones de pesos del sindicato pasaron directamente a la campaña del Partido Revolucionario Institucional, que luego no sirvieron de nada porque pues ganó el Partido de Acción Nacional, ¿no? Tenemos eso por una parte, tenemos otros escándalos de corrupción representados en la figura de Carlos Romero Duchamp, efectivamente, que no solo él ahora mismo, por ejemplo, está cobrando cerca de 80.000 euros, ¿no? Te interrumpo una cosa, es que suena extraño un líder sindical de los petroleros, o sea, los trabajadores petroleros, y es senador también, y aparte está vinculado al partido PRI. Son de estas incongruencias que hay en México, de este realismo mágico que tenemos en Latinoamérica, de García Márquez, que García Márquez apuntaba, pues efectivamente tenemos a un líder sindical que es miembro del Partido Revolucionario Institucional que está en el poder, que es senador plurinominal, es decir, nadie lo ha elegido, sino que entra dentro de las listas y pues está ahora mismo cobrando, en 11 meses ya va cobrando 80.000 euros. Y no solo eso, que antes, cuando no cobraba eso,
tenía un sueldo de 24.000 pesos mexicanos, que son como 1.500, máximo 2.000 euros. Con eso no nos explicamos cómo, por ejemplo, su hija, Paulina Romero, viajaba en avión privado a Rusia, a París, y todo eso lo hemos sabido por fotos que ilusamente colgó en Facebook, ¿no? Y Everardo, además también se habla de operaciones particulares, además es una operación muy extrañas estéticas de saber hasta pagado a esos líderes sindicales y a sus familias. Claro, es que son cuestiones que llegan al absurdo, en las que se ven las cuentas como hay operaciones en, digamos, en partes privadas, sí, pagadas por Pemex a los líderes sindicales. No, además que esto yo creo que esos datos que se han conocido es lo que ha hecho que la sociedad mexicana se movilice, Everardo. Realmente los ciudadanos mexicanos se han movilizado porque consideran Pemex la empresa de todos. Claro, sí. Ahora se está llevando a cabo una consulta popular, sí, se están recabando firmas, porque en agosto del año pasado se hizo una reforma del artículo 35 en el cual se pueden hacer consultas para las reformas como de este tipo, ¿no? Entonces, estas consultas las puede hacer tanto el presidente como el Senado, pero también los ciudadanos. Entonces, varios individuos y colectivos mexicanos están llevando a cabo esto, ¿no? Porque nosotros con el 0.2% del padrón electoral podemos presionar para que se haga una consulta popular y en verdad la gente diga qué puede pasar con Pemex. Lourdes, el gobierno de Peña Nieto pensaba que la gente se iba a movilizar tanto, que iba a responder de esta manera. A ver, es curioso porque realmente el pueblo o la mayoría, una cierta mayoría de México votó a Peña Nieto e incluía todas estas cuestiones en su programa. Ahora, si miramos, por ejemplo, las encuestas, es muy curioso el tema de las encuestas, sí, en México, ¿no? Tenemos la encuesta, por ejemplo, de Excelsior, que dice que el 63% de la población está a favor de la reforma energética de Peña Nieto. Pero es que luego tenemos otra, por ejemplo, la del CIDEO de Buendía Laredo, que solamente entre el 20 y el 30 están a favor. ¿A quién le hacemos caso? Es decir, es complicado saber realmente con estas encuestas si la población está a favor o en contra de esta reforma energética. Lo que es curioso es que realmente, si miramos desde el extranjero, por ejemplo, sí, vemos que el New York Times está encantado con esta reforma, que Fitch Ratings, una agencia calificadora, está encantada también con la reforma de Peña Nieto. Entonces, ¿y en España? Y en España, por ejemplo, Repsol estaría encantado. De hecho, sus acciones de Repsol, cuando se anunció la reforma energética de Peña Nieto, subieron 2 euros, que eso, en acciones es mucho. Ahora está un poquito más abajo, sí, pero ¿por qué? Porque los accionistas ven como yo tengo esa imagen de frotándose las manos, esperando a que se apruebe la reforma. Oportunidad de negocio, dirían algunos, en un negocio de libre mercado, ¿no? Sí, claro, además hay que entender, en el concepto internacional los energéticos tienen un papel importante, porque esta reforma no solo es el petróleo, sino además el gas, ¿no? Implica una explotación de estos espacios para el gas, en los que además hay una degradación ambiental impresionante, ¿no? Y además que ustedes mencionaban los intereses internacionales, porque se sabe que la reforma va a abrir las puertas de Pemex, pero no solo en México. Porque Pemex tiene 28 empresas en todo el mundo, tiene transformación de hidrocarburos, comercializadoras, transportistas de hidrocarburos, todo esto en Estados Unidos, Suiza, España, Holanda, Irlanda y Reino Unido. A simple vista hay muchos intereses y no todos son intereses meramente de las empresas, son también intereses políticos o incluso estatales. A ver, está por un lado, digamos, el poder de las empresas, el poder económico, ¿no? Sí. Que está buscando esa apertura de Pemex para poder entrarle al negocio, porque estamos hablando de un margen de posibilidades, y más si se aprueba con el apartado que dice el PAN, por ejemplo, pues estamos hablando que tenemos ahí, estas empresas tienen un mundo de posibilidades. Ahora, los gobiernos supongo que también estarán interesados. Es decir, a España también le interesa que Repsol esté invirtiendo en México. Sí. Y lo mismo, al gobierno de Obama pues le interesa que México se abra, porque de hecho pues ya tiene muchos intereses comunes México y con Estados Unidos. Sí, claro, hay que recordar que recién tomó el poder de Peña Nieto, sí, y lo primero que hizo fue venir a España. Y recordemos los titulares que decían: México va a salvar a España, vamos a abrir, no sé qué, claro, va a abrir en Galicia, o sea, va a abrir de inversión a estos países, ¿no? Y la relación que tenemos con Estados Unidos es simplemente, está totalmente
atada, ¿no? Condicionada. Entonces les interesa mucho más con la crisis que está viviendo Estados Unidos. Estamos muy justitos de tiempo y tengo una última pregunta que quiero formularles, porque ustedes mismos decían que cerca del 30% del presupuesto federal, del presupuesto de todo el Estado mexicano, pues viene de Pemex. La gran duda es, si se aprueba esta reforma, ¿de dónde se va a sacar todo este dinero? ¿Qué va a pasar? El dinero ¿qué recortes sociales, subida de impuestos, qué va a pasar? El punto está, la clave está en cobrar impuestos realmente como se tiene que cobrar, por ejemplo, a las grandes empresas que en México a veces incluso están exentas de pagar impuestos. Todo el comercio informal que en México, creo que es el 50% del comercio que hay en México es informal. Pues ahí está la tarea que tiene el gobierno de Peña Nieto. Es decir, tenemos un mundo de posibilidades también para cobrar impuestos, no solo subiendo el IVA en alimentos y productos. Y en medicamentos y todo eso. Claro, hay muchas empresas en México, nacionales y extranjeras, que no pagan impuestos, ¿no? Es algo que mencionaba Lourdes al inicio. Pemex sí que aporta mucho en impuestos y apoya la infraestructura, pero hay muchas en México que no dan lo que da Pemex, ¿no? Y además, otra de las vías es eso, que como menciona Lourdes, es no solo la solución es atacar, digamos, a la economía popular, sino que este problema se puede resolver de manera interna. No tiene por qué recurrir a la inversión extranjera. La pregunta, y ya la definitiva, es si se van a alcanzar ese 1.600.000, 1.800.000 firmas necesarias para que se organice una consulta popular en 2015, una consulta popular vinculante, muy breve. ¿Se conseguirá? En este momento se piensa que sí. Que, digamos, no solo hay gente que lo está haciendo en México, sino que en diferentes países como Estados Unidos, Canadá, aquí mismo en España, en Inglaterra. Entonces esperemos que la gente participe. Yo soy un poco más escéptica porque por mucho que la gente se movilice, realmente la campaña mediática que hay del presidente Peña Nieto es tan fuerte, ha hecho una inversión tan grande en televisión, prensa, radio, en tiene una esposa que es protagonista de telenovelas. Por ejemplo, es decir, eso gana sobre todo a las clases populares, que en México pues, todavía son muchas y que... Yo quiero compartir con ustedes una imagen cuando hablamos de Pemex y todo esto. Es como si una vaca estuviera a punto de morir y los zopilotes estuvieran alrededor esperando a que muriera para poder echarle mano. ¿Puede ser algo así? Sí, pero realmente es que no se está muriendo. La han pintado así, en plan, con arrugas, o no sé cómo pintar a una vaca que se está muriendo, pero realmente es camuflar un poco esa vaca que se está muriendo. Vale. Además recordemos, por ejemplo, el Petrobras estaba igual y se hizo Brasil. Lo recuperó. Pues nos quedamos sin tiempo, ha sido un gusto tenerlos ustedes dos aquí. Lourdes, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes, un placer. También Everardo, muchas gracias por venir aquí a representar al 132. Gracias a ustedes. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos desde sus casas y televisores. Nosotros seguimos trabajando para que ustedes estén informados. Quédense en Hispan TV. Seguimos mirando, observando la realidad de cerca para que tengan su propio enfoque. Pues eso. Muchas gracias. Yo creo que estuvo muy divertido, ¿eh? Sí, ¿no? Faltan mordazas para callarnos a todos. Faltan cárceles para encerrarnos a todos. Y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente. Yo no voté por ti, no serás mi presidente. Yo no voté por ti. Yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.